Bienvenidos a este video de diseño de reactores isotérmicos, donde vamos a analizar el sistema de un reactor de flujo tapón conocido como PFR. El caso de estudio a analizar es la reacción elemental en fase líquida, en donde A más B produce 2C. La temperatura y la presión son constantes, no nos dan datos de esto, solamente nos dicen que son temperaturas y presiones constantes. Nos dan un flujo volumétrico que está mostrado ahí, al igual que una constante de velocidad. Nos dan las concentraciones iniciales de A y de B y nos dan un volumen del reactor, que es el que está mostrado aquí. Bueno, con estos datos nos piden que calculemos la conversión que se va a alcanzar con el tamaño de ese reactor, o específicamente con este volumen. Entonces, pues vamos a ver cómo se hace esto. Para eso vamos a recordar los pasos a seguir para la solución de un diseño de un reactor isotérmico, donde se tiene que primero pues encontrar la ecuación de diseño de esa configuración. Después de ahí plantear la ecuación cinética, bueno, si es que la tiene, si es que nos la da el problema o la necesitamos plantear nosotros. En este caso, como nos dice que es elemental, pues la vamos a plantear nosotros. Y bueno, después de ahí la estequiometría, que depende de la configuración y la fase, para posteriormente hacer la combinación de los tres pasos anteriores, y ya con esta combinación pasar al paso 5 y realizar la evaluación por un método analítico. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace paso a paso. El primer paso, que es la ecuación de diseño, nosotros vamos a tener que la ecuación a ocupar es el volumen de un PFR es igual al flujo molar inicial por la integral de 0 a x de 1 sobre menos la velocidad de reacción con respecto a la conversión. Esa es la ecuación de diseño de un reactor PFR. Ahora, la cinética. La cinética nos dice que es elemental, y cuando nos dice que es elemental tenemos que basarnos en la reacción. La reacción es A más B dado C, que es la que tenemos aquí. Bueno, entonces si nosotros consideramos esa reacción A más B dado C, debemos de recordar que la velocidad de reacción va a ser igual a una constante de velocidad, y como la reacción es irreversible, pues solamente nos vamos a basar en las concentraciones de A y de B, y elevadas a su coeficiente estequiométrico. Como los coeficientes estequiométricos son 1, pues no se marcan aquí, bueno, se dejan ahí indicados. Entonces esta sería la cinética elemental para este caso de estudio. Bueno, ahora nos pasamos al paso 3, que es la estequiometría, en donde vamos a recordar nuevamente que tenemos dos opciones o dos ecuaciones, que son las que se indican acá. Esta es la primera, que nos va a servir para casos en donde tengamos un batch en fase gas o líquido, o tengamos sistemas en flujo en fase líquida, y casos en donde tengamos específicamente reactores STR en fase gas, considerando el volumen constante. En este caso tenemos un PFR, que es un sistema en flujo en fase líquida, entonces la ecuación a ocupar va a ser esta. Entonces esta la descartamos por el momento, la que tenemos aquí. Esta ahorita no la vamos a ocupar. Y bueno, vamos a recordar que el teta de ahí va a ser igual a la concentración de la especie inicial sobre la concentración del reactivo limitante inicial, que vamos a considerar el reactivo limitante como la especie A. En este caso, pues nos están dando ya las concentraciones de A y B, y vamos a recordar que A es el reactivo limitante porque la relación es 1 a 1, y entonces por un mol de A requiero un mol de B, y yo tengo 51.2 moles de B. Esto es más que obvio que el reactivo limitante es la concentración, o bueno, el reactivo A. Bueno, entonces ya que tenemos la estequiometría, pues, bueno, la ecuación estequiométrica vamos a plantearlo. Para A va a ser la concentración de A, va a ser igual a la concentración de A inicial por
teta de A más, aquí es menos el coeficiente estequiométrico de A sobre el coeficiente estequiométrico de A en valor absoluto por X. Y la concentración de B va a ser igual a la concentración de A inicial, que va a multiplicar a teta de B más menos, porque B es reactivo, sobre el coeficiente estequiométrico de A, que es 1, por X. Y bueno, aquí teta de A siempre, absolutamente siempre va a ser 1, y teta de B sería igual a 51.2 entre 1, y esto es 51.2. Bueno, entonces ya con estos datos nosotros podemos sustituir en la ecuación estequiométrica y vamos a decir que C de A es igual a C de A0 por 1 menos X, y C de B va a ser igual a C de A0 por teta de B, que vale 51.2 menos X. Ahora aquí podemos decir que C de B va a ser casi igual a C de B0. Vamos a poderlo considerar más o menos, o puede ser más o menos constante. ¿Por qué? Porque pues la conversión va de 0 a 1, y entonces el valor máximo que puede tomar la conversión para una reacción irreversible es 1. Entonces sería 51.2 menos 1, eso haría 50.2. Entonces podemos decir, como les menciono, que no va a variar mucho. Entonces aquí podemos decir que es casi igual, o lo podemos considerar como constante. Si nosotros hacemos eso, pues nos va a facilitar la solución de este problema, que es lo que vamos a mostrar a continuación. Bueno, el paso 4 es la combinación del paso 3, que es la estequiometría, en la velocidad de reacción. Nosotros tenemos que la velocidad de reacción va a ser igual a la constante de velocidad multiplicado por C de A, pero C de A vale C de A0 por 1 menos X, multiplicado por C de B, pero acabo de mencionar que C de B va a ser igual a C de B0. Y después sustituimos en la ecuación de diseño, en donde la ecuación de diseño nos dice que el volumen va a ser igual al flujo volumétrico por la integral de 0 a X de 1 sobre la velocidad de reacción, pero la velocidad de reacción es igual a una constante de velocidad que multiplica a C de A0. Bueno, aquí lo voy a arreglar, vamos a cambiarlo, vamos a poner K por C de A0 por C de B0 por 1 menos X. Así me quedaría diferencial de X. Y bueno, vamos a considerar que estos tres valores son constantes, los conocemos, pueden salir de la integral. Entonces, si nosotros tenemos eso, podemos reacomodar la ecuación y nos puede quedar de esta forma. Vamos a tener que el volumen va a ser igual a F de A0 sobre K por C de A0 por C de B0 por la integral de 0 a X de 1 sobre 1 menos X, diferencial de X. Bueno, ahora vamos a recordar que C de A0 va a ser igual a F de A0 sobre P0, que bueno, la concentración inicial es igual al flujo molar inicial sobre el flujo volumétrico. De aquí podemos despejar y decir que el flujo volumétrico va a ser igual a F de A0 sobre C de A0. Entonces, esto que tenemos aquí se convierte en el flujo volumétrico. Y vamos a acomodarlo en la ecuación. Y vamos a tener que el volumen va a ser igual al flujo volumétrico sobre la constante de velocidad multiplicado por la concentración inicial de B, multiplicado por la integral, que es de 0 a X, de 1 menos X.
diferencial de x. Y bueno, pues ya con esto terminamos el paso 4, que es la combinación. Llegamos a esta ecuación, que es la que tenemos que resolver, y esa ecuación pues la vamos a resolver aquí en el paso 5. Vamos a recordar la ecuación, que es esta, es la misma que teníamos ahí al final del paso 4. Y bueno, lo que necesitamos hacer es resolver la integral que nos quedó aquí. Entonces, pues vamos a hacerlo. La integral de 1 sobre 1 menos x, diferencial de x, vamos a hacer un cambio de variable, donde vamos a decir que 1 menos x es igual a u. Y bueno, aquí vamos a obtener la derivada de u, que va a ser menos la diferencial de x. Entonces, cuando hagamos el cambio de variable, vamos a obtener que la integral de 1 sobre u menos diferencial de u es lo que vamos a tener. Y bueno, aquí recordando que 1 sobre x, diferencial de x, es igual a el logaritmo de x. Entonces aquí tendríamos menos el logaritmo de u como resultado, más una constante. Entonces vamos a hacer el cambio de variable, a regresar aquí, y después ya con los límites, pues ya quitamos esa constante. Entonces vamos a tener esto, que es menos la integral de 0 a x de el logaritmo de 1 menos x. Perdón, pero ya no es la integral, aquí una disculpa. Ese es el resultado, y lo vamos a evaluar de 0 a x. Y bueno, si nosotros hacemos eso, recordamos que es el límite superior menos el inferior, entonces tendríamos menos el logaritmo de 1 menos x, menos, por el menos de la ecuación, nos daría más el logaritmo de 1 menos 0, que sería 1. Y aquí si reacomodamos este término, vamos a tener que es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 1 menos x. Y esto, ocupando leyes de los logaritmos, vamos a tener que es el logaritmo de 1 sobre 1 menos x. Y bueno, pues llegamos a que la integral de 0 a x de 1 sobre 1 menos x, diferencial de x, va a ser igual a el logaritmo de 1 sobre 1 menos x. Esto lo vamos a sustituir en nuestra ecuación que obtuvimos en el paso 4 y vamos a obtener la ecuación de diseño en función de la conversión, que va a ser el paso que voy a tener acá. Entonces vamos a obtener el volumen, va a ser igual al flujo volumétrico sobre la constante de velocidad por la concentración de B inicial, y todo esto va a multiplicar al resultado, que es el logaritmo de 1 sobre 1 menos x, que es el resultado de la integral. Y bueno, pues aquí ya recordando los datos que tenemos inicialmente, tenemos el flujo volumétrico, tenemos la constante de velocidad, la concentración y el volumen. Lo que tenemos que hacer en esta ecuación es despejar. Para eso vamos a, aquí comentar todos los términos que están aquí, están dividiendo, pasan multiplicando, y este que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, pues eso va a hacer que nos quede de esta forma. El volumen sobre la constante de velocidad por la concentración inicial de B sobre el flujo volumétrico va a ser igual a el logaritmo de 1 sobre 1 menos x. Bueno, de aquí vamos a recordar que el volumen sobre el flujo volumétrico va a ser igual a el tiempo espacial. Eso se le conoce como tiempo espacial. Y bueno, si sustituimos esto, entonces vamos a tener que el tiempo espacial por la constante de velocidad por el flujo volumétrico, por la concentración de B inicial, va a ser igual al logaritmo de 1 sobre 1 menos x. Y de aquí
pues le vamos a sacar la operación inversa al logaritmo natural, que es el exponencial. Entonces aquí nos quedaría el exponencial del tiempo espacial por la constante de velocidad por la concentración inicial de B va a ser igual a 1 sobre 1 menos x. Y bueno, de aquí vamos a seguir aplicando álgebra para poder realizar el despeje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto que está aquí, dividiendo, lo voy a pasar del otro lado, multiplicando. Y esto que está multiplicando lo voy a pasar, esto que está aquí multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar la expresión más o menos así. Vamos a tener que es 1 menos x va a ser igual a 1 sobre el exponencial de tau, la constante de velocidad, por la concentración inicial de B. Ok, obtenemos esa expresión. Y bueno, ahora esto está restando, lo voy a pasar de este lado sumando, y todo esto va a quedar sumando, lo voy a pasar de este lado restando. Espero y hayan entendido ese paso. Y bueno, entonces me quedaría que x va a ser igual a 1 menos 1 sobre el exponencial de tau por la constante de velocidad por la concentración de B inicial. Y bueno, si nosotros sustituimos la información o los datos que tenemos, vamos a llegar a que x va a ser igual a 1 menos 1 sobre el exponencial de tau, que vale 95.987. Y esto lo va a multiplicar, bueno, aquí esperen, me dejen hago un cambio. Aquí es el exponencial y es de esto que va a multiplicar a la constante de velocidad, y la constante de velocidad vale 1.916 por 10 a la menos 4. Todo eso multiplicado por la concentración de B, que es 51.2. Ahorita hacemos el análisis dimensional. Y las unidades pues se tienen que eliminar. Entonces, de aquí vamos a obtener que x, la conversión, va a ser igual a 0.61. Entonces, con un volumen de 0.311 decímetros cúbicos, vamos a obtener una conversión de 0.61 a esas condiciones de concentración y de flujo. Ahora vamos a hacer el análisis dimensional solamente del exponencial, debido a que es el único que contaba con unidades. Entonces, pues vamos a ver eso. El exponencial es el primer valor que aparecía era tau, que es el tiempo espacial. Eso está en unidades de segundos. Y eso iba a multiplicar al valor de la constante. El valor de la constante es de segundo orden, entonces tiene unidades de decímetros cúbicos sobre mol por segundo, multiplicado por la concentración, que tiene unidades de mol sobre decímetro cúbico. Y bueno, pues aquí eliminamos esto con esto, aquí los moles con los moles y los decímetros. Entonces, pues ahí está comprobado que nuestra expresión queda adimensional. Y bueno, pues esto es todo para este video. Encontramos la solución. Espero y les sirva este video, y si tienen alguna duda o algún comentario, pues agradecería y lo dejen aquí en este video. Eso es todo. Hasta luego.